Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este noveno vídeo de la lista de reproducción de Java y bases de datos hablaremos de las tablas que están en sistemas gestores de bases de datos y que queremos mostrar en Swim. Como podéis ver en este índice, hacen falta una serie de requisitos y quería empezar por la lista de reproducción que aparece en vuestra pantalla. Es necesario que conozcáis los detalles de Swim para poder entender todo lo que viene a continuación. También en este vídeo vamos a ejecutar la aplicación que encontraréis en la descripción del vídeo. Hablaremos también del patrón modelo vista controlador y veremos dos métodos diferentes para recuperar una tabla que está en bases de datos. Requisitos o consideraciones previas para poder ejecutar la aplicación. Lo primero que debéis de hacer es clonaros el repositorio de GitHub que se encuentra en la descripción de este vídeo. A continuación, instalar y ejecutar los servidores de MySQL y de Oracle dependiendo de con cuál queráis trabajar. En vídeos anteriores de esta misma lista de reproducción he dejado todos los pasos necesarios para conectaros y también para mandar sentencias SQL contra ambos sistemas gestores de bases de datos. Por último, debéis de ejecutar los scripts de creación de tablas, tanto de uno como otro entorno, es decir, MySQL y Oracle. Comentar que los scripts son los mismos que en vídeos anteriores, por lo cual si ya los tenéis ejecutados no es necesario que lo volváis a hacer. Veamos ahora la aplicación en ejecución. En Eclipse, una vez clonado el repositorio, nos vamos a encontrar con este proyecto, tabla de base de datos, y hay que localizar la clase main que se encuentra dentro del paquete controlador. Vamos a ejecutarla y lo primero que nos pregunta por consola es si nos queremos conectar a MySQL o a Oracle. Si introducimos algo que no es válido, por ejemplo, yo que sé, una X, ¿vale? Pues va a repetirse la pregunta hasta que acertemos. Vamos a empezar con MySQL, ponemos la M. Se está conectando ahora mismo y nos solicita que elijamos uno de los dos métodos. Voy a elegir el 1 y se me abre la aplicación, como podéis ver, y estamos viendo todos los datos que está en la tabla. Finalizamos la aplicación, volvemos a ejecutarla, vamos a seguir ejecutando contra MySQL, pero en este caso vamos a elegir el método 2. Así que lo ejecutamos y ahora vemos pues una tabla diferente. Cerramos la aplicación, volvemos a ejecutarla y en esta ocasión la voy a probar contra Oracle. Deciros que por supuesto tenemos que tener los dos servidores de base de datos arrancados, en mi caso, ¿vale? Y los scripts ejecutados. Voy a elegir el método 1 y vemos una tabla que está en Oracle. Cierro la aplicación, vuelvo a ejecutarla. Vuelvo a elegir Oracle. Si selecciono algo que no está entre las dos opciones, pues me vuelve a repetir la pregunta. Elijo la O de Oracle. Se conecta a Oracle. Si elijo algo que es diferente a uno de esos dos métodos, por ejemplo, pues me vuelve a preguntar hasta que elijo, por ejemplo, el 2 en esta ocasión. Y vemos que ahora aparece una tabla diferente a la anterior. Vamos a comentar cómo está implementado este código utilizando el patrón modelo vista controlador. Vamos a ir analizando el código desde el main, que es este código que tenéis aquí, y fijaros que yo lo que hago es crear los tres objetos a partir de sus clases correspondientes. A continuación utilizo los métodos setters para que se conozcan un método y otro, ¿vale? Y finalmente abro mi pantalla principal, que es la única que tiene la aplicación, que es la de la tabla. El controlador, como podéis ver, no tiene realmente ninguna funcionalidad. En esta aplicación pues prácticamente no se utiliza para nada. Así que tampoco hay mucho que comentar, no hay otras vistas, que es lo que normalmente hace también el controlador, pasar la información de qué vistas se quiere encender y qué se quiere apagar. El código de la vista es el que tenéis ahí en pantalla. Fijaros que yo tengo, como siempre y siguiendo el patrón, pues bueno, los atributos propios del patrón, y en esta ocasión yo tengo la tabla y el JPanel como atributos de clase. En el constructor de esta clase, pues vais viendo que le pongo un título a la ventana, indico qué quiero hacer cuando cierre la misma, dimensiono, creo un JPanel, bueno, y voy haciendo determinadas cosas como poner el tipo de layout, etcétera. Bien, para que la vista aparezca bien, es decir, que aparezca con sus nombres de columnas y tenga también la posibilidad de tener un scroll, pues voy a incrustarla dentro de un JScroll pane.
Lo añado y a continuación lo que tiene esta vista es simplemente una tabla. Fijaros que aquí es donde creo la tabla. ¿Vale? También indico que quiero que tenga solamente posibilidades de selección simple. Y fijaros que, y esto sí que es importante, lo que voy a hacer es programar el evento de la ventana activa para cargar el modelo en la tabla. ¿Vale? Recordad también que hay un vídeo donde indico todo esto, cómo se trabaja con las tablas, ¿vale? Y en esta ocasión simplemente hago referencia a ese, ¿no? A ese vídeo para que veáis si tenéis dudas de cómo hacerlo, ¿vale? Es decir, yo en la carga, en la tabla, cargo el modelo y el modelo, el default table model, está precisamente en la clase modelo. Vayamos por último a la clase modelo, que es la que más código tiene. Fijaros que, bueno, pues ahí tengo un montón de atributos que tienen que ver con la conexión a la base de datos. Este es el lugar desde donde se debe de programar todo lo que tenga que ver con lo que habitualmente conocemos como el back office, es la parte de bases de datos. Y fijaros que lo que voy a hacer en el constructor de esta clase pues es realizar la conexión y la realizo gracias a la elección que hemos visto en la ejecución, que si veis este código lo que tengo pues es este do while donde voy preguntando si lo que quiero es conectarme a MySQL o a Oracle. En caso de que sea MySQL, en este código de aquí, pues cosas que ya son conocidas de vídeos anteriores, es que configuro toda la información necesaria para indicarle bueno, pues cómo me tengo que conectar, el driver, etcétera. También indico las dos tablas contra las que yo quiero trabajar. Ahí estoy trabajando contra el Country Language, que es la primera tabla que hemos visto, y City, que es la segunda. Fijaros que justo debajo tengo la otra posibilidad, la de conectarme con Oracle, donde tengo atributos propios de la conexión y otras dos tablas. En este caso la tabla de empleados y la tabla de productos. Esto es lo que hago en el constructor, es decir, que dependiendo de la elección del usuario, pues me conectaré a una u otra. Y esto me da muchísima flexibilidad porque la misma aplicación me sirve para conectarme a bases de datos diferentes. En caso de que se produzca un error, si es de tipo SQL exception, pues doy un mensaje indicando que ha sido ahí donde se ha producido el error y si no, pues tengo un error general. Finalmente elijo el método para traerme la base de datos. Esta elección del método, bueno, pues tenemos ahí el cargar tabla 1 y el cargar tabla 2 que veremos luego a continuación. Veamos el primero de los métodos para recuperar una tabla que está almacenada en bases de datos. Dentro del modelo vamos a encontrar el método cargar tabla 1 en el que vamos a traernos una tabla que está en la base de datos. Independientemente del sistema gestor de base de datos con el que estemos trabajando, este código es el mismo y esta es una de las cosas buenas que tiene JDBC. Bien, fijaros que lo que yo voy a hacer inicialmente es conseguir el número de columnas y el número de filas que tiene mi tabla. Para eso tengo dos métodos privados, getNumColumnas, que si veis este código, lo que yo hago es ejecutar la misma SQL, la misma sentencia select inicial, ¿vale? La ejecuto y gracias al result set metadata lo que obtengo es la cantidad de columnas. Simplemente con este método recupero la cantidad de columnas. Volviendo al método cargar tablas unas, vamos a ver ahora el código de get número de filas, es decir, el método auxiliar también, por eso los pongo privados, en el que yo voy a conseguir la cantidad de filas. Y no hay un método de result set metadata que nos lo diga, así que la opción que nos queda es ejecutar la misma query, la ejecutamos en esta parte de aquí, y con este simple while lo que yo voy a ir recorriendo es la cantidad de filas, incrementando en cada iteración este atributo, esta variable, que es finalmente lo que voy a devolver. De esta forma tengo aquí estos dos atributos con sus correspondientes valores. Fijaros, para crearme una tabla yo voy a trabajar con estos dos arrays. Uno que voy a utilizar para poner los nombres de las cabeceras y otro que voy a utilizar para rellenar el contenido de las mismas. Como tengo ambos datos, el número de columnas y el número de filas, pues puedo utilizarlos para ello. Bien, pues vamos a ir paso a paso. A través de la conexión pues ejecuto nuevamente el result set y aquí el result set metadata me sirve para ir trayéndome, como os dais cuenta, los nombres de las columnas.
Fijaros que lo he introducido dentro de un for, es decir, para cada iteración voy a ir trayéndome una columna diferente. Es importante, si el for empieza en 0, tened cuidado porque la primera columna es la primera, así que hay que sumarle un 1 aquí. Después de ejecutar este bucle, yo ya tendré relleno todo lo que es la cabecera. Y ahora me falta el contenido. Así que vamos a por él. Y para ello tengo aquí un while y dentro tengo un for, es decir, el while lo que va a ir es ir recorriendo cada una de las filas que me devuelve la select, y el for lo que va a ir recorriendo es para cada fila me va trayendo cada una de las columnas. Bien, pues en cada iteración yo de tipo string me lo traigo todo, ¿vale? Me voy trayendo cada una de los datos, ¿vale? Y lo voy rellenando dentro del contenido. De tal forma que al terminar este bucle anidado, yo tengo ya también el contenido todo relleno. ¿Qué me hace falta? Pues como instrucción final, yo voy a indicarle que mi tabla, que es un default table model, se compone de dos cosas, el contenido y la cabecera. Así que con esto ya tendríamos resuelta toda la consulta. Veamos ahora el segundo método para recuperar una tabla almacenada en bases de datos. Cargar tabla 2 es una alternativa al método anterior que hemos visto de cargar una tabla, en el que fijaros que yo lo que hago inicialmente es crearme el objeto vacío, el new default table model, y vamos a ir rellenándolo, pero de una forma un poquito distinta. Fijaros, me hacen falta conocer el número de columnas, pero en esta ocasión no me hace falta saber previamente el número de filas. Fijaros que aquí me voy a crear el contenido, que es un array de tipo object, ¿vale? Y vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Ejecutamos la query, como no podría ser de otra forma, y fijaros que a través también del resultSet metadata voy a rellenar lo que serían las cabeceras. Y fijaros que lo hago de esta forma, añadir columna y el getColumnName como lo hicimos en el caso anterior. Estamos trabajando, si os dais cuenta, directamente contra la tabla. Es decir que ahí lo vamos a ir haciendo, añadiendo con este método addColumn, añadiendo cada una de las columnas. Y luego tenemos un bucle anidado que es muy similar al anterior, pero fijaros que, bueno, en esta ocasión lo he hecho de una forma distinta el for para que veáis, empezando desde 0 y luego menor o igual al número de columnas, y claro, entonces en este caso hay que restar, ¿vale? A la parte del contenido hay que restarle 1. Y fijaros que lo que yo voy haciendo en cada iteración del bucle while, una vez que ya tengo todas las columnas rellenas de esa fila, es el método addRow. Este método añade una fila completa a la tabla. Así que esta es la alternativa, utilizando addColumn para los nombres de las columnas y addRow para cada una de las filas. Y este método es igual de bueno que el método anterior que hemos visto. En este vídeo hemos analizado el código que encontraréis en la descripción del mismo, lo hemos ejecutado, hemos visto el patrón modelo vista controlador y hemos hablado de dos métodos diferentes para recuperar una tabla que está almacenada en una base de datos. Eso es todo, un saludo.